20 de septiembre. Beato Francisco Posadas. 1713. Del padre Posadas se ha dicho que tenía la pobreza de San Francisco de Asís, la austeridad y poder taumatúrgico de San Francisco de Paula, la dulzura y sabiduría de San Francisco de Sales, el celo por la fe de San Francisco de Regis, la obediencia y temple de San Francisco Javier. El padre presentado, Fray Francisco de Posadas, es un personaje relativamente moderno, dejó esta vida cuando el siglo XVIII iba a cumplir 3 lustros. Su biografía es simple, casi esquemática, aunque colmada de peripecias vocacionales y éxitos apostólicos. Por fortuna, su mismo confesor, el padre maestro Fray Pedro de Alcalá, más tarde provincial de los dominicos de Andalucía, escribió al detalle la vida y milagros del nuevo San Vicente Ferrer, como le llamaba la gente, en un libro de tomo, lomo y más de 800 páginas. Esa es la fuente auténtica y gozosa de todos los biógrafos posteriores. Y en ella se ha inspirado directamente la semblanza que aquí pergeñamos. Oriundos de Galicia, estirpe hidalga de sangre y de casa solariega con renombre, capitanes, un bisabuelo suyo conquistó Chivis y Monforte, rindiendo a fuerza de coraje las 2 villas luces, canónigos e inquisidores, eran honra y pres de la familia. Esteban Martín Losada y María Fernández Pardo y Posadas, tuvieron una luna de miel amarga. Los vasallos de Juan de Bregán se arrasaron Lama de Arcos y, como desquite, cebaron el deseo de venganza contra viejas derrotas en la casa infanzona del joven matrimonio, que huyó, en busca de clima y economía más propicios, a Córdoba. Allí montaron una tienda de panería. Ni les fue bien en el negocio ni en el matrimonio, aquel se arruinó, este vio malograrse reiteradamente las esperanzas de sucesión. Don Esteban Martín abre una nueva tienda de naranjas y limones y especiería en la Plaza del Salvador, en una casa contigua a la puerta principal del convento de San Pablo. Según se sale a mano derecha, María Fernández Pardo y Posadas acude a la Virgen de la Fuensanta implorando fecundidad y ofreciendo de antemano el primer fruto de sus entrañas a la celestial señora. Y el día 25 de noviembre de 1644 nace, en la casa tienda, un niño a quien, el 4 de diciembre, en la parroquial de San Andrés, pusieron por nombre Francisco. 5 años más tarde, otra vez la desgracia vino a rondar el humilde hogar. Falleció don Esteban Martín Losada. Francisco saboreó el pan de la temprana orfandad. La pobreza había obscurecido totalmente el esplendor de la sangre hidalga, pero empezaba a florecer, en la tierra árida de la miseria, la hidalguía de la gracia. Madre e hijo forman un bloque natural y sobrenaturalmente irrompible, ella, fiel al voto, él, piadoso, bien dispuesto siempre a la obediencia y al amor. La viuda casó en segundas nupcias con Juan Pérez Cerezo, fue un padrastro con Francisco. No consintió que el niño fuese al colegio de la Compañía de Jesús, era un gran sacrificio, y el egoísmo del nuevo jefe de familia triunfó sobre el ideal, sangre y promesa, de la madre. 4 años de oficial aprendiz de cordonero pasó el joven en un tallercito en Las Casillas, en el campo de San Antón. 4 años de galeras bajo el rigor de un hombre de indigesta condición que más parecía un cómitre que un maestro artesano. Francisco aprendió lo que es ganar el pan con el sudor de la frente y del alma. Impávido y fervoroso aguantó el rudo noviciado de la vida pobre, acrisolándosele el espíritu. Su madre seguía soñando. El maestro o cómitre se convenció que el camino vocacional del aprendiz no iba por allí, era un hombre de Dios. Lo había demostrado hasta el heroísmo. Pero el padrastro no cede. Dios vino en ayuda de la madre y del hijo. El padre maestro Fray Miguel de Villalón le buscó acomodo en San Pablo y le dio clases de latín. El hijo de la vendedera, con 16 años al hombro, empezó a rumiar declinaciones y conjugaciones. En este tiempo muere el padrastro, fracasa la tienda y Francisco retorna al hogar. La madre se dedica a recovera, es decir, a revender huevos por las calles, sacar el hijo adelante, ofrecérselo a la Virgen. No piensa en otra cosa. Francisco siente también la ineludible llamada de la gracia. Pide el hábito, pero el convento dominicano de San Pablo de Córdoba es nido de águilas, fragua de sabios y crisol de sangre. La flor innata de las familias cordobesas se glorían de tener allí hijos que son ya obispos o maestros en teología. Los estatutos de limpieza de sangre y el orgullo aristocrático velan por la ejecutoria del convento.
No le faltaban a Francisco nobleza de sangre y nobleza de alma, pero era notoria su calidad de hijo de la vendedera. Estaban cerradas las puertas de San Pablo para él, la madre apuró el contratiempo, buscó otro monasterio y fue admitido. Estaba todo a punto para la toma de hábito. Francisco acudió a despedirse de la Virgen del Rosario, en su capilla de San Pablo, como quien se ve obligado a decir adiós a una madre celestial, rompió en llanto y regresó al lado de la madre terrena que le había preparado ya el modesto hatillo para su nueva vida. Francisco estaba inconsolable, a pesar de todo, quería ser fraile de la Virgen. El protector, padre Villalón, lo envió a Escalaceli, extramuros de la ciudad, convento dominicano pobre, donde San Álvaro de Córdoba empezó la reforma de la orden a raíz de la claustra, donde se santificó y escribió Fray Luis de Granada. Escalaceli era una cuna de santos, mientras San Pablo era forja de sabios. Para Dios no hay racismos. Fray Andrés Mellado, prior a la sazón, lo recibió de buen grado. Y el 23 de noviembre de 1672 le dio el hábito. Se enfureció el prior de San Pablo, ya era tarde. El novicio había salido muy de madrugada hacia Jaén, donde haría el noviciado. En el ínterin vacó el provincialato y el cargo recayó, por derecho, en el prior de San Pablo. Dio órdenes de expulsión del novicio, pero los frailes de Jaén se opusieron con razones y con ruegos. Por prudencia tuvo que acceder a que el novicio profesase, pero le prohibió que, de regreso a Escalaceli, entrase en Córdoba, ni siquiera a dar un abrazo a su madre, y a vendedora. El nuevo provincial lo destinó a San Pablo para hacer los cursos de artes, filosofía y teología. Ante la oposición del padre prior, enconado enemigo de Fray Francisco, optó por enviarlo a Sanlúcar de Barrameda. Allí se granjeó una no común estima por su talento y virtud. El padre Tirso González, andando el tiempo prepósito general de la Compañía de Jesús, conoció y admiró al joven dominico, cuando aquel estuvo en Sanlúcar predicando. Fray Francisco era su más entusiasta oyente. Por fin, a finales de 1678, se fue a Guadix. El obispo, Fray Diego de Silva y Pacheco, le ordenó de sacerdote el 22 de diciembre. Pocos días después cantó su primera misa en el altar de la Virgen de la Fuensanta, apadrinado por el padre Villalón y don Andrés Fernández de Córdoba, señor de Sueros. Retornó a Sanlúcar y empezó a predicar. Santidad y sabiduría brillaban en el joven predicador tanto que el padre Enrique de Guzmán, nombrado regente de la Minerva de Roma y luego vicario general de la orden, quiso llevárselo consigo. No accedió al honor. Era impiedad dejar para siempre a su anciana y bendita madre, era infidelidad a la vocación buscar cátedra en lugar de púlpito. La fama pregonaba maravillas de sus sermones. El prior de San Pablo, que no era ya el que le persiguió con tan malévola constancia, le invitó a predicar en la iglesia del convento, pero los aristócratas maestros en teología amenazaron con quemar el púlpito si ponía en él los pies el hijo de la vendedora. Pero la gracia acabó por vencer al pecado, la humildad, a la obstinación. El padre Posadas fue destinado al hospicio u hospedería, que en Córdoba tenía el convento de Escalaceli. Un ángel lo recibió al llegar, diciéndole: «Esta será tu cruz». Se dedicó a predicar con gran fruto. Una calumnia fue motivo para que le quitasen de allí y lo mandasen reintegrarse al convento de la Sierra. Falló, por grave enfermedad, un maestro de San Pablo encargado de dar unas misiones cuaresmales en Almadén y Chillón. El padre Posadas lo reemplazó en última instancia, pero con ventaja. Al regresar, el calumniador estaba arrepentido. Y el prior de Escalaceli pidió perdón al padre Posadas y volvió a encomendarle el hospicio, que en adelante será conocido con el nombre de Hospitalico del padre Posadas. Y aquí empieza la vida pública, la vida del profeta en su patria, la vida del milagro y del sacrificio total. La hora de la acción apostólica. El mensaje misionero y espiritual del padre Posadas tiene dos facetas entrelazadas por un fin común, la del predicador y la del escritor. 1. Predicador. Predicaba en las iglesias, en las calles y en las plazas. En plan de misionero infatigable. Cantaba el pueblo con él coplas devotas, recitaban la doctrina cristiana, rezaban en alta voz el rosario. Un crucifijo presidía siempre la procesión. Entraba en las cárceles, en los monasterios. Poníase sobre una pequeña mesa, donde la piedad del que pasa a vista de la cárcel pone la limosna a los presos,
y como no podía sobresalir para dominar a tanto auditorio, sacaron el púlpito de la inmediata iglesia de Nuestra Señora del Socorro, oíanle muchedumbres, también los maestros en teología, incluso el anciano prior que tanto le persiguió, se había rendido, y no faltaba nunca a sus sermones, mezclándose entre la gente, aseguraban muchos el lugar desde por la mañana, sin cuidar del alimento del cuerpo. Inquisidores, obispos y cardenales lo escuchaban atónitos lo mismo que las masas enfervorizadas. 30 años pasó predicando en Córdoba, salvo algunas temporadas breves en que misionaba por la provincia. Realmente, era un caso excepcional, extraordinario. Nadie se acordaba ya de su humilde origen, él, sí, lo repetía con exquisita humildad para acallar los elogios, para ahuyentar la tentación de los honores, prioratos y mitras, ambición de tantos humanos, fueron quedándose a sus pies. Renunciaba a todo lo que no fuese humildad, santidad. Ningún predicador había arrastrado las muchedumbres así desde tiempos de San Vicente Ferrer. Como ejemplo de la eficacia de su predicación, hay uno muy significativo: se empeñó en desterrar las comedias y cerrar el teatro y lo consiguió. Como es lógico, era una tarea difícil. Pero ahí está, después de una lucha de resistencias y tiras y aflojas, el decreto del Ayuntamiento de Córdoba que decide suprimir y demoler el teatro público a 11 de octubre de 1694. Córdoba vio y vivió los mejores tiempos de su cristianismo con el padre Posadas. El 20 de septiembre de 1713 celebró misa muy tempranico, se sentó luego en el confesonario, se despidió de sus confesandos, a las 10:30 se retiró diciendo adiós a todos, a las 11:30 le dio un ataque de apoplejía, que muchos confundieron con uno de sus frecuentes raptos, a las 7:30 de la tarde expiró. Tenía 69 años, lo trasladaron aquella misma noche al convento de San Pablo, no lo habían querido recibir vivo y lo recibieron, y con grandes honores, muerto. Repicaron todas las campanas de la ciudad, el pueblo acudió en masa a venerarlo y se retrasó 2 días el entierro, el ayuntamiento le costeó una lujosa sepultura en el capítulo, revestida de seda, teniendo que sacar los restos de los 2 padres maestros que más le habían perseguido para depositar en su lugar los restos mortales del padre Posadas. Sobre su tumba se grabó un epitafio historiado. Sobre su tumba siguen los cordobeses desgranando súplicas y lágrimas. Y el padre Posadas los escucha con la bondad de siempre. Desde el cielo. 2. Escritor. El padre Posadas, extraordinario representante de la oratoria sagrada española en los últimos tiempos, fue también un gran maestro y escritor espiritual. Su biógrafo, padre Alcalá, se admiraba cómo podía tener tiempo para escribir un hombre que pasaba todo el día predicando, confesando y orando. Pero ahí están sus obras, que revelan un digno continuador de la gran escuela mística del siglo XVI. Cultivó el género biográfico, dejándonos 3 biografías, una de Santo Domingo, muy alabada y reeditada, y otra del extremeño padre Cristóbal de Santa Catalina, presbítero y fundador del Hospital de Jesús Nazareno, dirigido espiritual suyo, y una tercera de la Madre Leonor María de Cristo, monja dominica de Santa María de los Ángeles, de Jaén. Cultivó, además, el género didáctico, escribiendo un bello libro contra Molinos, el maestro espiritual condenado. También ensayó el género poético en más de una ocasión, aunque sin insistencia, solo algunos versos suyos vieron la luz, quedando inéditos otros muchos, como el que empieza: en las aras de mi amor, peno y gozo a un mismo tiempo. Pero, sobre todo, escribió muchos tratados espirituales en forma de sermones. 5 tomos de estos escritos publicó su confesor con el título de Obras Póstumas. Priole Dios naturalmente retórico. El alcance de este juicio, hecho por quien lo trató tantos años, puede descentrarse si se prescinde de la época en que actúa, de la constante dedicación a la predicación y de las dotes psicofísicas de que estaba adornado. Cuerpo robusto, carácter sanguíneo, incendiado en el amor de Dios y de la Virgen, incendiador de almas. Su estilo literario es barroco, viril, vital, pese a las metáforas, siempre apropiadas, rebuscadas en las fuentes bíblicas las más de las veces, finas a lo Góngora siempre. Su estilo logra un contacto directo con la realidad cotidiana, es plástico, como conviene a un misionero, florido, para rendir tributo al gusto del tiempo, docto,
como convenía a un ingenio doblemente feliz, por don de naturaleza y del arte. En el llanto de las virtudes, sus tratados llevan siempre epígrafes metafóricos, silbos, ladridos, voces, la mano que abre la puerta del cielo, la mejor rosa de Jericó, místicas espigas de la mejor Ruth, las casas del olvido, horas de un reloj cristiano que despierta al alma del pecador dormido, caminos para la conversión del alma, devoto peregrino del cielo, colirio, el sueño de la culpa, las tradiciones del Alcorán del mundo, etc. Finge que encuentra unas doncellas ricamente vestidas y, con honestidad adornadas, estaba la una hincada de rodillas, el semblante devoto, y los ojos en el cielo, la otra tenía un compás en la mano, con que parece que medía o ajustaba, otra sustentaba un peso, con que repartía las cosas que pesaba a los circunstantes, otra estaba de pie en una columna, sin ladearse. A todas les va preguntando por los motivos de su llanto, y ellas responden que son las virtudes y que los motivos del llanto puede preguntárselos al profeta Jeremías. El diálogo, cabalgando en la metáfora, es encantador. Los sermones sobre el pozo y la fuente de Samaria resuman una frescura y un gracejo humanísimos, pero al mismo tiempo revelar ansias espirituales de la mejor ley. Análogos ejemplos nos ofrecen los silbos o llamadas de Cristo a las ovejas, o la descripción de las tradiciones del Alcorán del mundo, donde analiza los principios o decires falsos por los que se rigen los hombres. Escritor espiritual de talla, amén de predicador infatigable, docto y digno, enamorado de la Virgen, el padre Posadas dejó tras sí una estela de luz y de verdad que no se eclipsan. Pío VII lo beatificó solemnemente el 20 de septiembre de 1818.